Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. ¿Se han planteado alguna vez que nuestra basura dice mucho de nosotros? Bolsa amarilla a tope. Una bandeja de pollo, bandejitas de jamón serrano, de york, un cartón de leche, un yogur, cápsula de café. Este es nuestro compañero Pascual Donate hurgando en sus basuras de casa. Y en la bolsa marrón casi no tengo nada de comida. Nada. A ver, por aquí, cartón de unos plátanos, también de huevos. Y cristal no tengo porque ayer bajé la bolsa con 2 botellines de cerveza y un par de botellas de vino. Red, red wine, go to my head, make me forget that I still need her so. Cada semana, a esta hora, hacemos un aprender a mirar. Y hoy vamos a aprender a mirar la basura. A través de las basuras, en este caso de Pascual, podemos conocerle mejor. Para ello tendríamos que aprender a mirar la basura y ese es nuestro objetivo de hoy. Vamos a compartirlo con el arqueólogo Alfredo González Ruibal. Buenos días, Alfredo. Buenos días. Las basuras, ¿cuánta información tienen de nosotros? Pues tiene muchísima información. De hecho, los arqueólogos con lo que trabajamos fundamentalmente para interpretar las sociedades del pasado es con la basura que ha dejado la gente, sea hace 5.000 años o antes de ayer. Eso te iba a decir, porque hace 5.000 años, pues claro, yo puedo entenderlo, pero ahora mismo, antes de ayer, ¿qué puedes saber tú de una persona? Esto que contaba ahora Pascual, según ha descrito sus basuras, ¿tú qué podrías decirnos de él? Pues de hecho, seguramente podemos decir más de él a través de su basura que por lo que él nos cuente, porque normalmente cuando contamos cosas de nosotros mismos tendemos a edulcorar un poco, ¿no? A presentarnos a nosotros mismos como mejores de los que somos, es inevitable, ¿no? Y también porque olvidamos muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana porque son rutinarias y repetitivas. En cambio, la basura está todo, lo que queremos contar y lo que no queremos contar, lo que recordamos y lo que olvidamos. ¿Tú dirías que somos lo que tiramos? Sí, totalmente. Más que lo que compramos, como, ¿eh? Sí, y yo creo que más todavía en estos momentos donde nos hemos convertido en una sociedad del desperdicio y del despilfarro. Hemos hecho un experimento, Alfredo, a otros 4 compañeros del equipo del Hoy por Hoy. Les hemos pedido que te enviaran una foto de sus basuras. Son las que te enviamos ayer. Yo lo que veo, claro, yo tengo aquí las fotos que vamos a mostrar también en el vídeo de la entrevista, pero en la radio, pues yo tengo aquí las fotos y yo veo, pues no sé, unos cartones. Veo verdura, por ejemplo, que entiendo que estaba en mal estado, una pieza en mal estado y luego muchas pieles de verduras. Veo muy clasificadas, es así, cada uno en su contenedor. Somos muy de reciclar, eso ya lo estoy viendo. Muchos envases, mucho plástico, mucho envase de plástico, cáscaras de huevo. ¿Tú qué ves de una basura, que es una basura corriente que nos podríamos encontrar en cualquier casa? A mí no me llama nada la atención. Sí, yo creo que una de las cosas que son más evidentes es la cantidad que tenemos de productos elaborados, industriales, frente a productos orgánicos, ¿no? Esto, si miráramos estas mismas casas hace 50 o 70 años, sería completamente distinto, ¿no? Las proporciones de objetos y de desechos que encontramos, los objetos, los plásticos de un solo uso, por ejemplo, que cada vez tenemos más y se usan para todo, hace 70 años eran prácticamente inexistentes, ¿no? De hecho, es a partir de los 60 cuando empiezan a proliferar. Nos hemos acostumbrado a comprarlo todo ya empaquetado, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, una bandeja de plástico que debió tener pues unos filetes de pollo o de ternera. Cada vez más compramos menos en el carnicero y más estas bandejas de supermercado. Y esto tiene que ver tanto con nuestros usos alimentarios como con el mundo acelerado en el que vivimos. Uno ya no tiene tiempo de hacer cola en el carnicero, es mucho más fácil ir a la zona de refrigerados y coger cualquier bandeja a toda velocidad, donde además ya viene todo preparado para ponerlo en la
sartén y en 5 minutos haber acabado la compra y otros 5 minutos haber acabado de preparar la comida, ¿no? Y otros 5 minutos para comer. Yo creo que mucho de lo que nos cuenta la basura es este mundo donde todo se hace a gran velocidad, ¿no? Donde vivimos en un tiempo evidentemente demasiado rápido para muchas cosas. Es verdad que la bolsa del plástico se suele llenar a mucha más velocidad que la bolsa de los restos orgánicos. Y no solo eso, sino que además ocupa muchísimo más volumen. Sí. Y por otro lado es un problema porque evidentemente, como sabemos, el plástico no se recicla la mayor parte de él. Los envases y demás sí tienen más salida, pero hay mucho plástico que no se puede reciclar, con lo cual acaba incinerado o acaba fuera de España. Es un problema, ¿no? Mientras que el orgánico no solo ocupa menos volumen, sino que además va a desaparecer mucho más rápido, ¿no? Se va a reciclar de una forma mucho más sencilla. Es curioso que nos pase eso, que nos siga ocurriendo, que siga siendo la realidad de nuestros cubos de basura, vaya, ahora mismo en nuestras casas, cuando en teoría estamos más concienciados con el efecto medioambiental que esto tiene, ¿no? Sí, lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Porque más allá de nuestra voluntad individual, de nuestro compromiso, lo cierto es que vivimos en una sociedad capitalista avanzada, muy compleja, donde el principal mandato es el mandato del consumo, ¿no? Y aunque queramos huir de él, o nos convertimos en ermitaños y nos refugiamos en la selva, o acabaremos comprando de forma compulsiva o comprando de forma más o menos racional, pero sin poder evitar pues adquirir una cantidad de cosas que generan demasiados desechos, ¿no? Como en el caso de los alimentos. Veo que papel y cartón también tiramos mucho porque también van en los envoltorios de muchos productos. Esa es una de las cosas donde podemos ver un cambio reciente, ¿no? En los últimos años, sobre todo a partir de los 4 o 5 últimos años y a raíz de la pandemia especialmente, cómo cada vez los envoltorios ocupan una parte más importante de nuestra cultura material. Y esto es muy interesante porque hasta hace no tanto realmente la cultura material, los objetos eran fundamentalmente cosas que utilizábamos, ¿no? Un martillo, un plato o un muslo de pollo. En cambio ahora cada vez más la materialidad que nos rodea no tiene un uso más allá que envolver los objetos que verdaderamente utilizamos o consumimos, ¿no? Y eso se ve muy bien en los contenedores de basura, como cada vez el papel ocupa más y más espacio. La arqueología la tenemos relacionada pues un poco con Indiana Jones, con la reconstrucción del pasado. ¿La arqueología de la basura se hace ya en tiempo presente? Sí. En el momento en que se produce basura, la basura ya es pasado, ¿no? Lo que no es pasado es un objeto que estamos utilizando. En el momento en que lo dejamos, aunque se hace 2 segundos, ya se ha convertido en objeto susceptible de ser estudiado arqueológicamente. Hoy vamos a hacer arqueología e información, incluso un trabajo detectivesco. A partir de nuestras basuras aprendemos a virar lo que tiramos. Con el arqueólogo Alfredo González Ruibal. Con él seguimos. Mañana en Hoy por Hoy nos hemos propuesto aprender a mirar la basura con el arqueólogo Alfredo González Ruibal, que sigue con nosotros en Radio Pontevedra. Por cierto, no solo hemos hecho fotos, antes hemos comentado con él, con Alfredo, algunas de las fotos de los miembros de las basuras, de sus casas, de los miembros de este equipo, y Alfredo nos decía, pues por ejemplo, una cosa que llama mucho la atención, cómo hemos convertido en objetos materiales envoltorios, que es para, en fin, comprar un producto y desecharlo enseguida, en el caso del cartón y del papel, pero luego también la cantidad de plásticos de un solo uso que tenemos en casa. También te hemos hecho llegar, Alfredo, una foto de la basura de la redacción, de la que tenemos en la terraza de la redacción. Y claro, aquí la cosa ya cambia un poco. Vemos también envoltorios de plástico, pero no tanto para comer, sino sobre todo para beber, ¿no? Sí, bueno, yo creo que aquí lo que llama la atención es que los productos que vemos son de excitantes, ¿no? Vemos bebidas con cafeína, café, Coca-Cola, cigarrillos, ¿no? Son cosas para mantenernos despiertos. Y es interesante porque esto es la redacción de la SER, pero probablemente podría ser cualquier oficina o cualquier trabajo hoy en día, ¿no? Acabamos asociando el trabajo con la necesidad de estar despiertos, de estar excitados para poder rendir. Es curioso eso. A ti te dan una bolsa de basura y tú sabes por tu trabajo no solo decirme si es una bolsa de basura de una casa particular, de una familia grande o pequeña, o incluso
de una sola persona. Si es un trabajo, e incluso me podrías decir de qué época se trata. Claro, eso es quizá lo que sea más sencillo como arqueólogo, ¿no? Es el poder identificar la cronología de los objetos que tenemos, ¿no? Y eso funciona también y de forma muy precisa, de hecho, con los tiempos más recientes, ¿no? En el siglo XX o XXI casi podemos decir el año en el que se generó esa basura. ¿El año con tanta precisión? Pues en algunos casos sí. Mira, te cuento un ejemplo de una de las excavaciones que hicimos en un barrio de Chabolas, en Entrevías. Descubrimos el pavimento de una casa que había sido de una de estas chabolas, que había sido abandonada. Sabíamos que eran los años 70, pero no sabíamos exactamente el año. Pues resulta que encima del suelo aparecieron dos objetos que nos dieron la clave. Por un lado era merchandising de la serie Kung Fu y por el otro lado un cromo de un futbolista del Salamanca. Tanto el cromo como el merchandising de la serie nos daban el año 1974. Entonces, ese es el año a partir del cual se tuvieron que abandonar las chabolas. Y efectivamente se habían abandonado el 75, o sea que acertamos con solo un año de diferencia. O sea, una precisión milimétrica a partir de nuestras basuras. Vamos a irnos a la calle, si te parece, Alfredo, porque allí están nuestros compañeros Iñaki Pascualena y en el vídeo está Luis Miguel Ortiz. Iñaki, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Dónde estás y qué estás viendo? A ver. Pues mira, nos hemos venido más o menos entre la Plaza Callao y la Puerta del Sol, más o menos aquí en estas callejitas que están de por medio. En pleno centro de Madrid, por tanto. Eso es, la calle de las Veneras con la calle de las Navas de Tolosa. Y yo diría que la principal protagonista de las basuras de aquí en la calle es algo que nosotros hemos visto y se ve todos los días, que son las colillas de cigarro. O sea, el suelo está completamente lleno de colillas por todas partes donde paseas en Madrid. Y creo que de aquí se puede decir mucho. También, mira, te hago una recopilación de cositas que he encontrado por la calle. He cogido un cartón que comentabais ahora que son muy protagonistas ahora en nuestras basuras. De hecho, tengo yo aquí uno, pero estoy junto a un árbol en el que en la base del árbol hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartones, 7 cajas de cartones que entiendo que algún negocio de por aquí las ha despachado y pues no ha encontrado dónde tirarlas mejor que en la base de un árbol. Y otras cosas que hemos encontrado, pues he encontrado, por ejemplo, un sobre de salsa de algún, entiendo que será restaurante de comida rápida, y no sé si es queso, pero bueno, es un sobrecito como si fuera un sobre de ketchup, pero de alguna salsa. He encontrado también una chapita de botella de cerveza y también he encontrado un ticket y un chicle, con lo cual con eso yo creo que podemos hacer un retrato bastante fiel de lo que es nuestra sociedad ahora mismo y sobre todo de lo que son las grandes ciudades. Tú, por ejemplo, ahí, Alfredo, podrías ver que es una gran ciudad. Yo creo que hay menos diferencia ya ahora entre las ciudades pequeñas y las grandes ciudades, pero desde luego es una basura urbana sin ningún género de dudas. Me resulta muy interesante dos cosas. Por un lado, lo de las colillas. El hecho de que haya colillas por el suelo por todas partes, ¿no? Es interesante porque eso lo que nos está diciendo es que la gente, por lo menos los fumadores, no interpretan eso como un desecho, como basura, ¿no? A nadie se le ocurre, o creo que cada vez menos se nos ocurre tirar, por ejemplo, un envase de yogur en la calle, ¿no? O una bolsa de patatas fritas. En cambio, muchos fumadores siguen tirando las colillas como si fueran invisibles o desaparecieran en el contacto con el suelo, ¿no? Entonces esto es una cuestión que requiere un cambio cultural de que los fumadores acaben asumiendo que lo que están generando es desecho. Además, las colillas son muy contaminantes, ¿no? Sí. Contaminan miles de litros de agua, tardan cientos de años en desaparecer porque están hechas de fibra sintética. Entonces eso, como digo, requiere que la gente asuma que lo que está generando es una basura y una basura muy contaminante. Y después el tema de los alcorques, que es una cuestión muy madrileña, diría yo. El hecho de que se conciban los alcorques un poco como basureros, ¿no? Como un sitio donde uno puede hacer cosas que no puede hacer en otros sitios de la calle, ¿no? Los puede convertir en ceniceros o en basureros o en un sitio donde se dejan cosas. ¿No? Y también eso tiene que ver con cómo conceptualizamos, en este caso, el espacio urbano, ¿no? El alcorque, no tanto como el sitio donde está el árbol, sino como un espacio multifuncional y de desecho. El alcorque, que es ese lugar, lo describía Alfredo, donde va el árbol, es decir, ese cuadradito, ¿no? Y que efectivamente, en teoría, es un espacio, supongo que urbanísticamente cuenta como espacio verde, pero que muchas veces aprovechamos aprovecha la gente para tirar ahí cosas que no debe. Si tú fueras Iñaki, ahora nuestro compañero Alfredo, ¿con qué curiosidad te acercarías? ¿Qué irías a mirar? ¿Cuál es la mirada del arqueólogo cuando se acerca a un contenedor? Bueno, yo reconozco que tengo esa deformación profesional y voy mirando contenedores de obra especialmente, pero vamos, ¿de obra? reciclaje y demás.
Bueno, los contenedores de obra son sitios maravillosos para estudiar la arqueología de una ciudad. ¿Por qué? Porque así como en las papeleras o en los contenedores de reciclaje uno encuentra normalmente objetos más o menos recientes, pero en los contenedores de obra uno encuentra cosas que a veces tienen 50 o 60 años, ¿no? El típico piso que vacían, que había quedado intacto durante 50 o 60 años, y lo que tienes ahí es una viñeta, es una fotografía congelada en el tiempo de cómo era la vida, en este caso en Madrid, en 1950 o en 1960, y hay cosas alucinantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te has encontrado, por ejemplo? Pues bueno, en estos contenedores yo he visto desde muebles maravillosos hasta libros de los años 50, libros buenos, encuadernados en cuero, listines telefónicos de cuando los números todavía no empezaban por 9, ¿no? Cuando no tenía el prefijo de la ciudad. Con el 91 delante se llama Desde fuera de Madrid, ¿no? Exactamente. O los típicos encajes que se ponían antes encima de la televisión, ¿no? Los encajes de ganchillo. Realmente son una fotografía de un mundo desaparecido. Puedes, Iñaki, no sé si tienes alguna papelera cerca. ¿Te puedes acercar a alguna Sí, papelera? Aquí mismo, estamos justo al lado de una. ¿Qué ves? Pues mira, ahora mismo lo que te decía, colillas, y si abrimos otra, mira, justo está vacía, vaya. Lo que te iba a decir es que justo hemos comentado que en la base de este árbol había unas cajas, Sí. y no sé si hemos hecho sentir mal a un chico porque ha venido un chico y se las ha ¿Las ha llevado quitado? todas, porque creo que se ha dado cuenta de que eran suyas. De que no era en su Y- sitio. Y lo que sí que os iba a comentar es que hemos pasado por varias tiendas, por cerca de tiendas, y se ve mucho bolsas de papel, que al final hemos sustituido a lo mejor las bolsas de Sí. plástico por el papel, pero sigue habiendo residuos y sigue habiendo también ahora, hay muchas tiendas que cierran o precintan, digamos, las bolsas de papel con sus pegatinas de cada tienda, y las pegatinas luego están por la calle. Entonces no sé si de alguna manera de ahí Alfredo podría sacar algo. Sí, bueno, en el fondo lo de las bolsas de papel es una forma fundamentalmente de sentirnos bien, ¿no? De pensar que no estamos generando desecho, cuando sí lo estamos haciendo. Y también hay una crisis en el reciclaje del papel, ¿no? Que es difícil gestionar tanto papel. Una cosa que me estaba dando cuenta es la zona donde estás realmente es territorio de vivienda vacacional, y eso se ve también en la basura, ¿no? Que en un barrio residencial donde vivan madrileños, digamos, los objetos que ibas a encontrar seguramente serían bastante distintos a los que hay en esa papelera, ¿no? Que vemos pues restos de comida rápida, por ejemplo, de lo típico que te compras y vas comiendo mientras vas caminando, y no hay demasiado desecho, ¿no? Que nos hable más de vida cotidiana, de gente que viva allí habitualmente. Ahí, otra cosa, Alfredo, te imaginaba cuando vas de excursión, ya sea a la montaña, que claro, ahí también ese es otro tipo de basura distinta, o a un pueblo pequeño, o a grandes ciudades de nuestro país o de fuera de nuestro país. Tú solo con observar las papeleras o los contenedores te vas dando cuenta de los distintos cambios y usos sociales. Sí, evidentemente ahora vivimos en un mundo globalizado donde no hay esas diferencias tan grandes, ¿no? Dentro de Europa es un poco todo lo mismo. Sí que se advierten diferencias respecto, pues evidentemente a la limpieza, ¿no? El tema que comentamos de las colillas o las cacas de los perros, ¿no? Pero cada vez más resulta difícil ver esas diferencias dentro del mundo occidental, ¿no? Nos hemos homogeneizado mucho y acabamos consumiendo y gestionando el desecho de forma muy similar. No solo que las tiendas sean prácticamente las mismas en todas partes, sino que nuestros desechos, sobre todo, ahora lo decías, en las zonas en las que son más expuestas al turismo, los visitantes y demás, los restos son también muy parecidos. Sí, yo diría que ahora sobre todo las diferencias son de clase más que culturales, y te cuento otro ejemplo. Yo viví durante 3 años en California y vivía en Silicon Valley, y las basuras que se generaban en Silicon Valley no tenían nada que ver, que es un sitio súper pijo de clase alta, no tenían nada que ver con las que se generaban en los suburbios de San Francisco, donde sobre todo hay gente de clase trabajadora y mucho homeless, ¿no? En el caso de Silicon Valley, la gente es muy de orgánico y de reciclar, etcétera. No solo estaba todo limpísimo, sino que en las papeleras las pocas cosas que se veía era todo de cartón, todo orgánico, todo reciclable, ¿no? Mientras que en la ciudad, en los suburbios, es todo lo contrario. Es el reino del plástico de un solo uso, de los envases, de los productos contaminantes. Cuando un arqueólogo como tú, dentro de 100, 150 años, ponte, se acerque a estudiar el contenedor que describió un día Iñaki Pascualena en la radio, ¿cómo crees que nos mirarán en el futuro? ¿Qué dirán de esta época?
Pues probablemente llegará un momento en que el despilfarro que caracteriza nuestra época empiece a llegar a su fin, ¿no? Y seguramente una de las cosas que llamen la atención es la velocidad con que generamos recursos, la facilidad con lo que lo hacíamos y la despreocupación por el futuro, ¿no? Que será lo que afecte a la gente dentro de 100 o 200 años, son las acciones que hemos realizado ahora en el presente, ¿no? Y les afectarán todavía negativamente dentro de 200, en algunos casos de miles de años, ¿no? Como los desechos plásticos. Tenemos una cultura que ha evolucionado en cuanto a los desechos. Bueno, supongo que reciclamos más, aunque tú mismo estás indicando algo que es un problema, yo creo, real que tenemos, que es, de verdad, esto de reciclar es limpiar un poco nuestra conciencia, calmar nuestra conciencia. Esto se recicla. Generamos residuos con una dimensión suficiente como para que puedan ser todos reciclados o reutilizados. Tenemos que reutilizar más. Todas estas preguntas, pero además yo creo que hemos avanzado mucho, tú me lo dirás, Alfredo, en la cuestión de la gestión de los residuos, llevarlos a puntos limpios, llevarlos a ecoparques, y sin embargo son algunas de las fotos que también te hemos pasado en la 6, la 7 y la 8, en donde se ven, pues, por ejemplo, muchos parajes naturales que siguen siendo utilizados como vertederos descontrolados. Eso sigue ocurriendo a día de hoy, a pesar de que hayamos evolucionado, parece, mucho en eso, ¿no? Sí, hay una cosa que yo creo que no tenemos suficientemente en cuenta cuando pensamos en los desechos y en la basura. El porcentaje más grande de desechos de todas las categorías que hay es el de los escombros de obra, ¿no? Normalmente pensamos el plástico, el papel. No, o sea, no, tenemos más escombro de obra que plástico. Sí, o sea, el volumen de desecho que implican las obras es inimaginable, son gigatoneladas todos los años. Y ese es el tipo de desecho que sigue apareciendo de forma ilegal en más sitios, ¿no? Es lo típico que encontramos en un descampado, es el vaciado de una obra, el vaciado de un piso. Y es porque, bueno, evidentemente es más caro y más complicado de gestionar, ¿no? Y eso es algo para lo cual todavía no tenemos una buena solución, más allá de en realidad, parar la fiebre que tenemos de constructora, ¿no? De tratar de rehabilitar más, de utilizar más ya lo que existe, ¿no? De la misma manera que reciclamos objetos pequeños, tendríamos que reciclar más nuestras casas, los edificios en los que vivimos. Nuestro mundo puede asumir todos los recursos, todos los residuos que generamos. Tenemos recursos suficientes para reciclar, reutilizar la cantidad ingente, es que no sé ni si somos capaces de imaginar la cantidad de residuos que generamos. En realidad, en muchas categorías no. Y el problema más grande son los plásticos. Los plásticos se dividen en 8 o 9 tipos distintos y realmente que se reciclen sistemáticamente son los 2-3 primeros, ¿no? Es decir, hay 5 o 6 categorías de plásticos que raramente se reciclan, aunque los echemos al contenedor de reciclaje. Y esto es una de las razones por las cuales se están tratando de poner límites a la producción y el consumo de plástico, porque sabemos fehacientemente que no podemos reciclar todo lo que estamos produciendo. Voy a volver para ir cerrando con mi compañero Iñaki Pascualena, también con Luis Miguel Ortiz, que siguen por la calle. En este ratito, Iñaki, ¿qué otras cosas has podido ver? Mira, he encontrado, al lado de un negocio de restauración, hemos encontrado una pajita de cartón, que también es significativo de ese cambio que ha habido en las pajitas. Hemos encontrado un corcho de botella, no me sale ahora, un panfleto de papel de publicidad. Y luego hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es que este establecimiento ha utilizado un cubo de basura para, digamos, plantar un árbol dentro. O sea, está cubierto de tierra hasta arriba y han creado una plantación nueva aquí que, bueno, pues es una metáfora también un poco del cambio, ¿no? Oye, ¿y el suelo cómo dirías que está? Relativamente limpio, de decir, lo que se ven muchísimo son colillas, o sea, colillas hay por todas partes, pero es verdad que yo creo que han pasado hace poquito, no sé si con los camiones de limpieza, a darle un agua a la calle y está relativamente limpio, sí que me ha sorprendido eso. ¿Chicles? Pero bueno, plásticos, chicles, estoy justo ahora mismo viendo uno, aquí encima del cubo, que también hemos encontrado otro antes. Y también creo que al chicle le pasa, como decía antes Alfredo, como para los fumadores la colilla, ¿no? Que no se toma como un residuo y hay mucha gente todavía que sigue tirándolos a la calle. Totalmente, sí. Bueno, Iñaki, Luismi, gracias. A vosotros. Hasta luego. Alfredo González Ruibal, arqueólogo, que nos ha ayudado esta mañana a conocernos mejor a través de las basuras. Ha sido, he de decirte, muy interesante aprender a mirar a partir de los residuos, a partir de la basura. Un abrazo y muchas gracias, Alfredo. Un abrazo, gracias. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
llegado el momento de entrar como cada miércoles hasta ahora en Los Maximalismos, esa sección donde sacamos el ranking de los rankings, donde discutimos y decidimos sobre todo qué es lo más de lo más. Aquí no valen las medianías ni las medias tintas. Aquí el agua sale o muy fría o muy caliente, nada de tibia. Hoy les vamos a pedir que afinen sus oídos porque nos vamos a fijar en el sonido que hacemos al hablar, eso que nos define y que nos hace únicos. Ha llegado el momento de buscar la voz que nos emociona, la voz que resuena en nosotros, aquella que nos devuelve a momentos inolvidables, la voz que nos pone la piel de gallina. Hoy en Maximalismos buscamos la mejor voz. Se lo ha contado directamente Julio López, la voz de la cadena SER. Hoy abrimos los teléfonos. Les escuchamos esta mañana en el 900-100-800 para que nos digan, para que hagamos entre todos cuál es el ranking, la lista definitiva de la mejor voz. Yo creo que tienes una voz muy bonita. Muchas veces menos es más, que parece que para cantar y para demostrar siempre hay que estar cantando fuerte, alto, casi rozando el gritar, y a mí tu voz así tan íntima es que me eriza la piel, o sea, me encanta. Con la voz transmitimos mucho, tanto al cantar como al interpretar un personaje, ¿eh? Dignísimas autoridades, queridos niños, respetados convecinos, en la primavera el Ana de Salvaje vuelve. Cantantes, a su tierra, actores, actrices. Hay personas que, sin embargo, no solo tienen una voz. Y luego yo te enseñaré un par de trucos. Que si de verdad crees que todos los niños deberían ver tu vídeo, ¿por qué no lo cuelgas en internet gratis? Voces de doblaje, voces de series, voces de películas. Hoy les escuchamos a ustedes y nos van a acompañar dos vozarrones del magazine aquí en el estudio. Eva Cruzola. Hola, buenos días. Has puesto ahí un hola. He puesto voz. Un hola. Y Severino Donate, buenos días. Buenos días. Ya se ve. A ver, Eva, voy a empezar por ti. Para ti, ¿cuál es? Ya sé que esto pues tiene el poco rigor, pero bueno, con la voz, pues unos serán los que cantan, otros los que hablan, bueno, da igual. Pues mira, yo he elegido una voz que me gusta porque no hace alardes, porque contiene seriedad, dignidad, una cierta androginia que me parece muy atractiva. Y eso, a mí no me gustan los gorgoritos, no me gusta esta voz, siempre. A ver. Vamos allá. ¿No? Que era tan buena que se hacía de rogar. Es maravillosa. I wish I could break all the chains holding me. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que empiezo siempre los maximalismos con una idea en la cabeza y me ponéis un ejemplo y ya me rindo. Ya se te claro, abajo, Nina ¿no? Simone. ¿Qué haces contra esto, Sebe? Pues creo que Nina Simone, ella empezó tocando el piano, solo tocaba el piano, y le dijeron, es que tocando el piano no te vas a ganar la vida. Y se puso a cantar y dijeron, pues chica, pues mal no lo haces. Te va Sí, bien, ¿eh? pero es que yo creo que la formación clásica hasta se le nota en la voz. ¿Tú con qué compites tú? Bueno, pues yo he tirado a la radio. Entonces, es una voz que cualquier oyente de la SER va a reconocer, y es Matilde Conesa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Historia de la radio y del radioteatro. Efectivamente. Esto fue en un homenaje que se hizo al serial, a Guillermo Sautier Casaseca, que fue el jefe más terrible que tuvo Matilde Conesa, según ella recordaba. Y entonces aquí Iñaki Gabilondo, otra de las voces, le propuso decir 5 diferentes buenos días. Y entonces fíjate con tan poco, cuántas cosas se pueden decir. Cuántos registros tan distintos. Claro. En el 900-100-800 les escuchamos a ustedes. Hoy vamos a escoger la mejor voz en este ratito de radio y nos va a acompañar Ruth Suárez, que es cantante, coach vocal, investigadora también vocal. Ruth, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como autoridad, por tanto, en la materia, si yo te pregunto a ti cuál es la mejor voz de todas, ¿tú con cuál te quedarías? Con ninguna. No, con ninguna y con todas me refiero. Es que es tan difícil responder a esta pregunta por lo que decíais. Sé que has presentado precisamente esta sección diciendo no nos podemos quedar a medias tintas, y yo diciendo Dios mío, no voy a poder. Sí, y además es que te voy a ir obligando, ya lo irás viendo, porque por lo menos una, por ejemplo, la primera que se te vino a la cabeza o una que que puede reunir los elementos que para ti es una buena voz, ¿con cuál sería? A ver, digamos que para mí, particularmente para mí, sin que sea la mejor voz, pero que me gusta, pues siempre ha sido Aretha Franklin como cantante. Pero porque al final yo creo que una voz es la que te emociona de manera particular. Por eso es tan difícil responder esta pregunta, porque Nina Simone
que estaba diciendo Eva, es increíble. Y es mejor Nina Simone que Aretha Franklin o... En realidad es cómo nos emociona cada una de ellas, también en qué momento de nuestra vida, porque Freddie Mercury es otro de mis tops y no tiene nada que ver con Aretha Franklin y con Nina Simone. Quedándonos con esto más allá, está bien que tú que eres especialista en esto, tu primer criterio, tu primer candidato, en este caso candidata, no sea por un criterio técnico, sino que sea algo tan voluble, tan difícil de distinguir y de describir como la emoción. Y por eso la primera candidata, la de Ruth en este caso, es Aretha Franklin. La que más emociona, aunque técnicamente tampoco estaba nada mal. Vamos a ir saludándoles a ustedes que nos han llamado esta mañana. Daniel desde Denia, buen día, buenos días. Buen día, Sastre. Daniel, ¿cuál es para usted la mejor voz? Pues yo sin duda la número 1 es la de Pepe Mediavilla. Pepe Mediavilla. Es el actor de doblaje que daba voz desde Morgan Freeman o como le dije a tus compañeros redactores, a Gandalf del Señor de los Anillos. Vamos a escucharlo. ¿Qué tiene para usted la voz de Pepe Mediavilla, Daniel? Pues para mí es que es especial. Desde Morgan Freeman o Gandalf, o incluso su modesto canal que tenía en YouTube, que todavía se pueden disfrutar sus vídeos, en el que recitaba textos muy bonitos o incluso poemas, que invito a la gente a que se pase y le pegue una ojeada. Y pues... tiene una voz muy característica, no sé yo si es por su pecho y tiene una caja de resonancia que es preciosa, desde luego. Daniel. Por cierto, su hija también era actriz de doblaje, es. Bueno, pues ahí queda la recomendación. Daniel, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Bien. Hay una cosa, Ruth, que seguramente nos pasa a todos. Solemos asociar buena voz con voz muy grave, ¿no? Sí. Voz muy grave, voz muy limpia, voz muy resonante. Digamos que son un poco las características que asociamos a una buena voz, pero precisamente la referencia que nos acaba de dar de Mediavilla no es una voz limpia, sí que tiene mucha resonancia, pero precisamente esa voz de Gandalf es una voz rugosa y aún así es especial, ¿no? Es decir, las características al final, por eso lo que hablábamos al principio de cómo te emociona, cómo esa voz te llega y con su propia identidad, que es capaz de despertar en ti según también el mensaje que te está transmitiendo, ¿no? Hablando de voces profundas y que tenían muchísima personalidad, mucha gente nos ha llamado para pedirnos el nombre que ahora, por ejemplo, nos va a recomendar Sergio desde Barcelona. Buen día. Hola, buen día. Sergio, para usted, ¿cuál es la mejor voz? Constantino Romero. Vamos a escucharlo. Si conocieras el poder del reverso tenebroso. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Y además, cuando tú ponías, Severino, el caso de Matilde Conesa, los diferentes registros, también Constantino Romero, como presentador, como doblador, es que... Claro, y a Matilde Conesa coincidía con eso en él, era una gran dobladora. Bette Davis pues es la voz de Matilde Conesa en muchas de las películas. Claro. O Joan Crawford, o Ingrid Bergman... y luego ya, pues en David el Nomo también hace un personaje. Claro. Son muy versátiles dibujos esas animados. Voces. Sergio, en su caso, ¿por qué Constantino Romero? Pues en gran parte por los doblajes, Roger Moore, Arnold Schwarzenegger, y también fue la voz en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y yo los viví en primera persona, al ser de allí. La famosa frase de atletas, bájense del escenario, la ceremonia de clausura. Era, y en la televisión, los concursos que presentó. Sí. Para mí, por eso, una voz profunda. Pues Sergio, muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. En lo que tenga esta sección de valor como una encuesta, pues parece que nos solemos decantar por las voces más profundas. Por lo menos estas son las primeras llamadas que nos han entrado. Por ejemplo, Rocío desde Madrid. Buenos días. Hola, buenos días. Porque también nos vas a proponer una voz profunda. Sí, es profunda y tiene personalidad. Desde mi punto de vista, vamos, te hice la lista de la compra y no son igual que si la hice otra persona. ¿Y quién es? ¿Quién es? Es Víctor Clavijo. Claro. ¿Y por qué, Rocío? Pues
la verdad es que no me había fijado nunca en la voz hasta que una vez leí online de estos vídeos que te encuentras sin buscar, leyendo poesía o unos textos. Bueno, creo recordar que fue la elegía de Ramón Sigé, pero tampoco lo puedo asegurar, porque es que ahora mismo tampoco me acuerdo, pero ese momento que te transmite, que es lo que decía Dud hace un momento, la emoción que transmite una voz más que lo que está diciendo. Vamos a escucharle, si te parece, Rocío. Gracias. Gracias. Adiós. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela. Pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. Pues yo estaba en Nina Simone y ahora estás con Víctor. Claro, y ahora ya estoy con Víctor Clavijo. Es que me voy con el primero. Que pase. En fin, María Belén desde Ourense. Buen día. Buen día. María Belén, ¿y usted cuál es su candidato o candidata? Pues mi candidato, en cuanto escuché voz, se me vino a la cabeza enseguida José Sacristán. Le escribo esta carta desde mi casa, donde estoy desde hace días encarcelado disfrazadamente. Me retienen en rehén, no sé de qué ni para qué. Vale, pues voy a ir tachando con todo el cariño de Víctor Clavijo y ahora apunto Pepe Sacristán. María Belén, ¿por qué? Sí, pues en primer lugar, quizás por la lucidez, ya no tanto por la profundidad, sino que es verdadero lo que cuenta, como lo cuenta, limpio, transmite veracidad. Lo que cuenta, sea de su vida o sea una obra de teatro o un monólogo, lo que sea. No sé, te llega, te lo crees, es sincero, no sé, por la profundidad, la sinceridad y la lucidez. María Belén, pues una persona, sí. Muchas gracias por su voto de esta mañana. Adiós. De nada, adiós, buenos días. Freddie Mercury, ya que lo citaba Ruth. Y hay otra cosa que te quiero preguntar. ¿Cómo puede transmitir una voz una honestidad, que es algo que detectamos tan fácilmente en la mirada y, sin embargo, no sé si es más fácil impostarlo a través de la voz? Bueno, al final es un trabajo de comunicación, al igual que una voz hablada. Cantar, se puede cantar de manera muy honesta o no. Lo que pasa es que cuando lo que estás cantando, lo estás contando, lo estás viviendo, lo estás sintiendo, se produce eso que hacen los actores, que es meterse en el personaje y contarlo desde el sufrimiento o desde la vivencia de ese propio personaje. A la hora de cantar, la gente que es capaz de conectar, como lo hacía Freddie, es porque viven cada canción como si fuese en cada concierto o cada vez que la interpretan de una manera totalmente auténtica, ¿no? Al final es esa conexión que ellos hacen con la canción y que luego son capaces de hacer con la persona que les está escuchando, ¿no? Hablemos de cantantes. Julián, desde Moratalaz, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su propuesta para esta mañana? Mi propuesta es Nino Bravo. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Me ha parecido, Julián, que quería argumentarlo como si fuera necesario, ¿eh? Sí, bueno, yo sobre Nino Bravo, pues es que esa voz que tenía tan potente me llenaba, porque me viajaba, y cuando yo tenía el oficio de relojero, su músico era él. Pero yo más que nada miraba porque él, cuando cogía el micrófono, se distanciaba, o sea, no se lo ponía en la boca. Eso me gustaba porque era muy bueno cantando. Y además siempre sigo conservando todavía cassettes y DVDs en ello. Y siempre en el coche, que lo tengo, siempre llevo por lo menos 2 o 3 DVDs. Y cuando salgo de camino siempre lo pongo un ratito. O sea, me encanta, porque muy similar a
muy similar a mi edad, más o menos, y entonces Pues Julián, muchas gracias. Era un ineludible. Es usted quien lo ha puesto sobre la mesa esta mañana. ¡Hasta luego! Hasta luego, tío. Con su amor por banderas se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Entenderéis que aquí no toleraré ni una pega. Sabía que te ibas a plantar en Nino Bravo. No, ninguna pega. Pero sí quería yo decir una cosa, que hay que tener mucho cuidado con las voces bonitas. Cuando dicen, ¿qué voz más bonita tiene? ¿Y qué ha dicho? Bueno, sí, claro. Claro, cuando te enamoras del sonido, pero te olvidas. Pero ¿y el contenido? Y el contenido y la emoción. Bueno, aquí se está Sí, que hay muchas se está cosas, incidiendo sí, mucho, sí. pero que una voz bonita al final es una naturaleza muerta si no hay algo más. Una voz engolada, no. Ya está, pues ya tengo frase favorita. Venga, ahora Severino, es que no sé qué os pasa esta mañana, me enamoráis todo el rato. Eva desde Alicante, buenos días. Buenos días, Sastre. ¿Cuál es para usted la voz? Bueno, pues, enganchando un poquito con lo que ha dicho tu colaborador, pues a mí me gusta en estos momentos Amaia Romero. Creo que lo tiene todo. Tiene voz, expresa, se le entiende Sí. y emociona. Pues es una muy buena candidatura, porque además no hace falta remitirnos. Eva, tu llamada está muy bien porque nos recuerda que no hace falta remitirnos a voces de hace mucho tiempo. No, hombre. Claro, es Claro. que yo ya tengo una edad que te podría decir Nino Bravo, lo de siempre, ¿no? Si no vamos a los cantantes, Juan Bao en aquella época. Sí. Pero creo que tenemos que, mirar un poquito el presente. Hoy en día ha cambiado mucho la música, lo que escuchan nuestros jóvenes, y creo que Amaia tiene un poquito de eso, de lo de antes y lo de ahora. Pues Eva, muchas gracias. Gracias a ti. Adiós. Porque te dedico esta canción y quiero que sea grande y que hable de algo mejor. Y hoy siento que está pasando. Paloma llama desde Valencia. Paloma, buen día, buenos días. Hola, buen día, Sastre. ¿Cuál es su candidato o candidata? Mi candidato, para mí la mejor voz del mundo mundial ahora mismo, y es joven, es Dimas Kudaibergen. ¿Dimas qué? Kudaibergen. Me costó 2 meses más o menos decir el apellido, ¿eh? ¿Y quién es? Pero bueno, pues es un chico kazayo, ¿vale? De Kazajistán, Sí. que yo por casualidad me lo encontré un día en las redes, y para que a mí, escuchando una canción de un cantante, se me pongan los pelos de punta, este chico todas. Bueno, con decirte que mi marido me ha regalado ir a Badalona, que viene el próximo 8 de noviembre, ¡Qué bien! y ya lo tiene todo vendido, que no que por mí. A ver, Así que vamos a escucharlo juntos, Mira, Palomas. A ver cómo qué te suena parece. Dimas Kudaibergen. ¡Qué maravilla! Una maravilla. Paloma, muchas gracias. Pues de nada. Ah. Espero que esto haga a la gente que lo busque y lo Sí, vea, sí. porque es una pasada. Es una pasada. Con decirte que la canción de Diva Dance, la producida, o sea, la hecha con inteligencia artificial, es el único humano en el mundo que la alcanza, con eso ya te digo bastante. Pues ya La estamos todos aquí apuntando a Dimas Kudaibergen. Queda nombrada representante. Efectivamente. Paloma, gracias. Muchas gracias a vosotros. Qué bien, porque así nos introduce también a nuevos horizontes. Ruth, muchísimas gracias por participar esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Adiós, un beso. Voces, Sí. os veo luego. Claro. No sois solo unas voces bonitas. Nos escuchamos. Bueno, y acordaros de las voces anónimas con las que nos encontramos todos los días. Todo el rato. Que dice, esa persona debería trabajar en la radio. Sí. Y luego existamos nosotros. Efectivamente. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Que sepas que estoy ordenando la mesa ahora mismo, Paloma, ¿eh?
tanta gente. Las 11:06 de la mañana, las 16 en Canarias, vivimos en una época en la que el reloj parece ir más rápido que nosotros. Entre el trabajo, los compromisos y las distracciones constantes es fácil sentir que las horas se nos escapan de las manos. Sin embargo, el tiempo es el mismo para todos. Lo que marca la diferencia es cómo lo gestionamos. Paloma Pou, saben que es organizadora profesional, fundadora de la empresa Simple Sienta Bien, y nos ayuda a gestionar mejor nuestro tiempo, aprovecharlo el máximo. ¿Cómo estás esta semana, Paloma? Pues muy bien, estoy en Vigo hoy. Muy bien, ¿no? Sí, muy cerquita del mar. Aprovechando unos días, sí. Exacto. Bueno, oye, ¿cómo nos ayuda, dirías, tener una rutina para organizar mejor el día? Pues una rutina clara reduce las decisiones que tenemos que tomar. Entonces también nos ahorra tiempo y da estructura a nuestro día. Cuando sabes qué viene después, actúas con más intención y sientes menos caos. Así que no se trata de tener un horario rígido, sino de tener unos hábitos que realmente nos guíen. ¿Por qué sentimos que no nos da la vida esta sensación tan constante en nuestras vidas? Pues porque muchas veces no planificamos, vamos apagando fuego, resolviendo lo urgente y dejando de lado lo importante. Y además, solemos hacer lo que más nos gusta o lo más corto, lo más fácil, en lugar de lo que realmente necesitamos, porque nos encanta procrastinar. ¿Qué necesitamos para organizarnos mejor entonces? Pues empezar a ser conscientes de en qué gastamos nuestro tiempo en vez de vivir y hacer las cosas por inercia. Aquí nos puede ayudar mucho conocer dos términos que son la brújula y el reloj. Mira, te cuento. La brújula es lo que nos orienta, serían nuestras metas, nuestros objetivos, los valores, nuestras prioridades, y el reloj es nuestro día a día, que tiene las horas limitadas a 24, así que tenemos que distribuir todas nuestras tareas lo mejor posible en ese tiempo. Entonces, si trabajamos estos dos conceptos, vamos a hacer que nuestra vida funcione mejor, porque no sirve de nada hacer mucho si realmente no estamos consiguiendo cosas. Así que tenemos que tener un rumbo claro, pero además muy claro, para planificar nuestras horas del día yendo hacia él. Ya, la pregunta aquí es ¿cómo planificamos de una manera realista? Bueno, yo recomiendo empezar el día con la tarea más importante, porque normalmente es cuando estamos más despejados y terminar esa tarea nos va a hacer sentir muy bien, porque a partir de ahí todas las que hagamos van a ser mucho más sencillas. También podría ser un buen truco planificar solo el 60 o el 75% de nuestro tiempo, para así dejar espacio también para los imprevistos, porque esto nos evita mucho estrés y podemos vivir con un ritmo un poco menos acelerado. Y por último, es útil conocer la ley de Parkinson, que dice que una tarea ocupa todo el tiempo que le des. Así que tenemos que definir plazos concretos para todo lo que hagamos. De esta manera vamos a hacer más cosas en menos tiempo. ¿Qué herramientas nos pueden ayudar? Pues mira, hacer una lista con todas las tareas pendientes que tengamos y asignarles diferentes prioridades. Una manera muy sencilla de clasificar las tareas es por importantes, que son las que aportan valor directo a nuestros objetivos, urgentes y necesarias, que son las tareas que se tienen que hacer aunque no siempre sean importantes, y las triviales, que son las que no aportan valor y consumen tiempo. Esto ya nos va a dar una pista de cómo agendarlas y cuándo, ¿vale? Otra herramienta muy curiosa es la ley de los 2 minutos de David Allen, que dice que si una tarea te lleva menos de 2 minutos, la hagas en el momento. Esta está bien. No la apuntes ni no la retrases, porque el gasto de agendarla es mayor de 2 minutos, por eso compensa hacerla directamente. Me voy a apuntar con esto. Ley de Parkinson, una tarea ocupa todo el tiempo que le des, y la ley de David Allen, que dice que si una tarea te lleva menos de 2 minutos, la tienes que hacer en el momento. Justo. Vale. ¿Qué es lo que nos roba el tiempo sin que nos demos cuenta? Bueno, yo creo que todos somos conscientes el de móvil, las ¿no? redes sociales, claro. justo, el móvil, las redes sociales, también las interrupciones constantes o incluso las tareas que podríamos delegar directamente o eliminar. Entonces hay que tener en cuenta que cada vez que nos distraemos, tardamos mucho en volver a concentrarnos y volver al punto exacto en el que lo dejamos. Así que hacer un listado de estos ladrones del tiempo nos va a ayudar muchísimo a detectarlos y a poder eliminarlos. También puedo recomendaros hacer grupos de tareas similares. Por ejemplo, ahora voy a hacer estas llamadas, ahora voy a leer y a contestar correos, porque esto nos evita hacer varias cosas a la vez y eliminar el famoso multitasking que no funciona, la verdad. Oye, ¿cuáles son los beneficios de una buena gestión del tiempo? Pues mira, ganas en claridad mental, sin duda. Reduces el estrés y también aumentas la productividad, porque consigues tus objetivos y las metas de forma mucho más sencilla. Dejas de vivir en modo supervivencia y pasas a vivir con intención. Así que planificar nuestro tiempo es una forma de cuidar nuestro bienestar y nuestra energía.
¿Qué consejo darías para empezar a gestionar mejor el tiempo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues creo que es muy interesante no confundir estar ocupado con vivir plenamente, porque llenamos nuestras agendas de tareas y compromisos, pero a veces nos olvidamos que el verdadero sentido se encuentra en las cosas que no se pueden medir con el reloj. Así que os animo a planificar con sentido, enfocaros en lo importante y dejar tiempo para vivir. Que está muy bien esto, dice, una tarea ocupa todo el tiempo que le des, es una obviedad, pero claro, hay que aplicársela e írsela repitiendo incluso. Paloma, acaba de disfrutar de esos días en Vigo, un beso. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Bueno, pues esta es ya la 6ª caja que abrimos este verano, así que vamos a averiguar qué personaje traerá esta. Esta es color verde musgo, huele a libro antiguo, a flor prensada y un poquito también, hay que decirlo, a agua estancada. Dentro hay muchas cosas que son pequeñas. Un soldadito de plomo, una pluma de cisne, una cajita de cerillas, un guisante y este sobre. Esta semana el nombre que hay escrito dentro del sobre es el de Hans Christian Andersen. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. I woke up awfully early. Something disturbed my sleep. Out through an open window came this simple melody. Llevamos todo el verano recordando las visitas de extranjeros ilustres a nuestro país. Truman Capote en la Costa Brava, Julio Verne los días que pasó en Vigo, Agatha Christie en Canarias. Hoy vamos a viajar al siglo XIX para entrar en España por la Junquera y recorrerla prácticamente entera, como hizo el escritor de cuentos danés Hans Christian Andersen. Y lo vamos a hacer de la mano de la periodista a la que algunos conocimos hace un tiempo en el Congreso, recorriendo el Congreso de los Diputados, pero es también autora de Los amantes extranjeros y es Ana Cañil. Querida Cañil, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Sastre, encantada. La excusa que me he tenido que buscar para verte otra vez. No, la excusa que me he tenido que buscar para ver cómo envejeces. Estás estupendo. Bueno, gracias. Gracias. Al verano. Bueno, centrémonos en Andersen, que estaba enamorado de España ya antes de venir a España. Empecemos por ahí, Ana. ¿Qué imagen tenía él de nuestro país en aquella época, además? Pues cuando era pequeño, Napoleón había invadido Dinamarca. Entonces, Carlos IV acompañó a las tropas de Napoleón con un grupito de soldados y los soldados españoles eran mucho más amables que los franceses que hicieron muchas perrerías. Por lo que sea. Por lo que sea. Y entonces, Andersen recuerda perfectamente que un soldado español bien pertrechado le cogió en brazos, le alzó y le hizo muy feliz. Ajá. Ese soldado además tenía familia en España y entonces se quedó con una imagen de los españoles fantástica. ¡Qué maravilla! En cuanto empezó a trabajar, pues empezó a colar. España se convirtió en una meta en su vida y a colar imágenes de la península en todas sus historias. Hay que situarlo, lo hacemos bien en cada personaje de cuya biografía trazamos para explicar no solo por qué vinieron a España, sino cómo era nuestro país en aquella época en la que vinieron. En 1842, mucho antes de que viniera a España, llegó a escribir una carta a un amigo en la que ponía: «Oh, quien estuviera en España es como para ponerse verde de rabia por no poder estar allí». ¿Cuándo logra venir finalmente aquí? Pues llegó en septiembre de 1862. Había cobrado un dinero de parte de su benefactor, Edward Collins, por los cuentos. Bueno, él, aunque intentó toda su vida ser un dramaturgo, un gran escritor y tal, al final ha pasado a la historia universal por los cuentos. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, pero él ya era reconocido en toda Europa. Había viajado por Francia, había viajado por Inglaterra, por Italia. Charles Dickens en Inglaterra le había dicho: por favor, siga usted escribiendo, es un tipo maravilloso. Y era un solterón con una sexualidad ambigua, nunca se supo muy bien, y lo que tenía era un ego desmesurado. Entonces, que compensaba también un poco su físico. Él era un tipo poco atractivo físicamente, ¿no?
Entonces viene a Madrid y tiene la mala suerte de que en Madrid no se ha traducido su obra y nadie le conoce. Nadie le conoce. Cuando justo en 1862 él tiene 57 años y ha publicado ya, no sé si la mayor parte de sus cuentos. Pues casi todos. La princesa y el guisante, La sirenita, El traje nuevo del emperador, que para mí es sensacional, El patito feo. ¿Tu favorito es el del emperador, El traje del emperador? Ay, sí, porque nos ha dado tanto juego en la historia del periodismo Sartre. Bueno, la metáfora del emperador está desnudo. Ya es que ya no ni la queremos utilizar. Ligeramente usada, te iba a decir. Nos da vergüenza, sí, ¿no? Sí. Porque es que... Es verdad. Y el patito... Tardaríamos en descubrir el cuento. Ahora, una vez lo conocimos, lo hemos usado, ¿eh? Y el patito feo entre nuestros hijos, a ver Sí. si mi hijo va a ser este patito feo de la clase, ¿eh? Sí. Bueno, es que está lleno, o sea, sus cuentos, algunos chungos, están en el imaginario colectivo de todos los padres de este embargo, mundo, ¿no? El que tiene este ego desmesurado que se ha recorrido media Europa, dices que cuando llega a nuestro país nadie sabe quién es, porque nadie ha leído ninguno de sus cuentos. Nadie sabe quién es, salvo un poquito Eugenio Hartzenbusch, que es el autor de Los amantes de Teruel, y el duque de Rivas, Hartzenbusch porque habla alemán, y el duque de Rivas porque es un pequeño literato muy viejito, y entonces se enfada. No le gusta nada y además despotrica contra Madrid. Madrid le parece un sitio... O sea, él que la tenía tan espantoso. romantizada, la idea de España, cuando llega aquí no me conoce nadie. La capital le molesta muchísimo. Sí. Luego entraremos en el resto del viaje, pero la capital le parece un sitio cutre y espantoso. Es que claro, hemos utilizado las metáforas a partir de los cuentos de Hans Christian Andersen. Bueno, está presente hasta en la música, Cecilia. Soldadito de plomo, es el colmo que tengas que luchar por un general de madera. Supongo que eso debe ser el gran éxito literario, cuando tus metáforas, tus cuentos pasan al imaginario colectivo. Vamos a los detalles de cómo fue ese viaje por España de Hans Christian Andersen. Mira, entró, lo cierto es que él entró por Barcelona. Cogió un barco, o sea, Barcelona le pareció de entrada muy bien. Yo creo que exagera porque dice que los cafés de Barcelona son más estilosos y mucho más confortables que los parisinos. Coge un barco y se va hasta Valencia, bueno, que también le parece un sitio interesante, pero no te creas que le fascina, ¿no? Y luego desde Alicante se marcha a Málaga en un barco que le llaman el Non Plus Ultra, que era una chatarra, o sea, en definición de él. A medida que va avanzando por la península y que no recibe parabienes, se va templando su humor. Además viajaba con el hijo del protector de él, un tal Jonás, un joven, y eso se iba complicando. O sea, ¿no? él se va desencantando un poco de la idea romántica que se había hecho de nuestro país. Se va desencantando y además es que encima las diligencias son tan estupendas como él pensaba, pero ningún bandido le atraca. O sea, que eso es lo que pasa. O sea, los viajeros del 19 románticos venían a vivir novelas. Piensan que España es África, vienen a vivir novelas, algunos pagan a agentes o a bandidos parecidos al Tempranillo para que les atraquen, despotrican de las diligencias, con bastante razón, por otra parte. Pero bueno, él se va un poco desencantando. ¿Y él qué tipo de viajero dirías que era? Era un gran viajero. Bueno, era un gran viajero, aunque aquí se queje. De hecho, de Francia e Italia los conoce bastante bien. Y era un neurótico. O sea, además de tener en cuenta que dormía con todo atado por si le robaban, no había un viene incendio. Con la idea de que le van a atracar, exacto, claro. Si lo provocaba, de que había un incendio, de que qué podía pasar, pero bien organizado. O sea, y sabía cómo contactar, cómo contratar los caballos, cómo hacer con las diligencias, cómo embarcarse. Pero aquí algo se le torció, claro, el imaginario toda su vida, sueño con ir a España, oh, qué maravilla, los toros. Los toros Fue a ver una corrida, primero una novillada, y dijo, bueno, soy un valiente, voy a ver una corrida. Y al cuarto o quinto caballo que vio destripado en la arena, imagínate, o sea, salió corriendo absolutamente espantado, ¿no? Decías que había entrado a España por Barcelona. ¿Le gustó? Le gustó bastante, por eso que te comentaba de el ambiente, el mar, los cafés, sí, le gustó bastante. Vamos a escuchar ahora lo que dejó dicho de Málaga. En ninguna otra ciudad española he llegado a sentirme tan dichoso y tan a gusto como en Málaga.
Un propio modo de vivir, la naturaleza, el mar abierto, todo cuanto para mí es vital e imprescindible, lo hallé aquí. Y algo todavía más importante, gente amable. Aquí quiero que me entierren en caso de que muera en España. Bueno, pues aquí ha cambiado un poco la cosa, ¿eh? Sí, sí. Pero... ¿Cuándo se produce ese cambio de chip de una península que le desencanta a una Málaga que le fascina tanto que dice, cuando yo me muera que me entierren aquí? Bueno, si se llega a morir en Málaga, el cónsul de Málaga, Mark William, le da algo, porque sabes que para los protestantes no había cementerios en Málaga, los ponían de pie en el mar y que el mar se los tragara, o si no se los comían los perros. O sea, hasta principios hubiera sido un problema, y el cónsul que les recibe estaba peleando contra eso. Yo creo que el cambio se produce en él cuando entra en la exótica Andalucía y cuando empieza a ver que puede cumplir lo de las mantillas negras, los ojos apasionados negros de ellos y de ellas, las pestañas románticas, las calles, el flamenco, el cante. Empieza a percibir el Málaga ese exotismo que van todos buscando, ¿no? Y que también el cónsul inglés le recibe más amablemente, ¿no? Y hay otra presencia muy interesante, ¿no? Y luego ya cuando empieza el viaje a Granada. Por tanto, podemos decir que es una cosa que cuentas, por cierto, en Los amantes extranjeros, que es el libro en el que precisamente Ana Cañil va recordando algunas biografías y su paso por nuestro país. Confirmas esto que ahora estás describiendo de alguna manera, cómo venían, que no sé en qué medida sigue ocurriendo todavía hoy, buscando el topicazo todo el mundo. Pero el topicazo de una manera, el topicazo desde el maletilla que se tiraba a la plaza de toros, hasta la niña flamenca que baila en la esquina de Granada o de Málaga, y ya te digo el atraco. Andersen no se atrevió tanto a provocar un encuentro con los grandes bandidos de la serranía de Ronda, que quedaban desde herencia de los franceses, pero muchos de ellos sí que lo intentaron, o sea que... Vamos a recoger precisamente uno de esos topicazos del propio Hans Christian Andersen en sus cuadernos de viaje. Bueno, la Inquisición ya fue abolida en España. Mucho aquí ha sido abolido y más que lo será. Pero no los ojos de los andaluces. Eso sería pecado mortal. Sería como apagar los luceros que en España brillan en el cielo y entre las pestañas de delicados párpados. No solamente a través del encaje de una mantilla negra, sino también en el niño mendigo y en la hermosa gitana que vimos vendiendo castañas. Quien fuese dueño de su retrato, ser dueño de ella sería pedir demasiado. Porque todavía no estaba la tele y la flamenca encima de la tele, que si no la hubiera incorporado al relato, vaya. Absolutamente, se lo hubiera llevado. De toda España, ¿su lugar favorito cuál dirías que fue? Bueno, él dice que fue Sevilla, y que si a Sevilla le hubiera tenido mar, hombre, tenía un magnífico Guadalquivir, claro, pues que se hubiera quedado. No tiene. Y luego... cuando sube, el 23 de diciembre ya sube hacia Francia y pasa por San Sebastián. No. Y bueno, le deslumbra San Sebastián, le sorprende porque nadie le había hablado de él. Es algo muy habitual que pasa en los viajeros del 19 que odian el norte, ¿no? Y entonces de San Sebastián dice que la siente muy, muy, pero muy española. Entonces, bueno, pues tiene sus cosas, está bien, ¿no? ¿Y Granada? Granada es a lo que más páginas dedica, porque además estuvo 3 semanas de los 3 meses. Entonces tiene la mala suerte de que en Granada iba a visitar la ciudad la reina Isabel. Y era la primera vez en la historia, desde Isabel la Católica, desde que Boabdil le entrega que una reina volvía a Granada. Granada estaba tan mal que la estaban restaurando. La Alhambra había perdido años y años, habían robado los azulejos, faltaban cosas. Bueno, la habían vestido entera de cartón piedra, ¿no? Con lo cual él, para subir a la Alhambra, lo que veía delante era pues lo que le habían puesto a Catalina la Grande cuando iba a San Petersburgo, las fachadas de los palacios, ¿no? Las puertas y el patio de los leones, todo estaba cubierto con cuadros falsos. Y se enfadó muchísimo. Claro. Pero realmente lo que le enfada es que él quiere ver a la reina, quiere que la reina le reciba. Claro, porque es toda una institución literaria. Él es toda una institución literaria, o sea, y bueno, tenía toda la razón. Y la reina pasó olímpicamente, no sé quién es, claro. Exacto, pasó olímpicamente de él.
Y entonces él hizo la comparación de esta reina Isabel con Catalina la Grande, lo estúpidas que eran y lo mal que había funcionado todo esto de cartón piedra que ponen aquí. Salió un poco frustrado de Granada. Que él era el autor del Soldadito de Plomo, de La Sirenita, de La Pequeña Cerillera, y después de su visita a España, de su paso por aquí, ¿qué cambia en su manera de contar cuentos o de escribirlos, en su obra literaria, si es que cambia algo? Pues él acaba el libro sobre España, que tengo que decirte que para mí fue una decepción, sinceramente, desde el principio hasta el final. Bueno, es verdad que estaba en un tiempo en que estaba leyendo muchísimos, ¿no? Y mientras que siempre había mencionado la obra española, en casi todas sus obras había metido algo español, España desaparece. O sea, el embrujo se le había roto. Bueno, es que esto confirma que muchas veces cuando tienes una idea romántica idealizada, a veces es mejor desde la infancia, exactamente. Claro, sí. Exactamente. Pero creo que se le chafa un poco la guitarra, no tanto por lo que ve, sino porque no tiene la recepción de la gente, no le recibe como Era un él señor esperaba. mayor, como hay tantos ahora, que necesitan que le halaguen Mucho el ego. Hay que cuidar a los abuelitos, halagarles el ego. No sé si tiene que ver con la edad o él cuando hubiera venido con 30 años y hubiera tenido el éxito que tenía tan mayor. No lo sé. Nos vamos a quedar con la duda. Tú que has leído, Ana, tantos libros extranjeros que viajaron por España, ¿cuáles recomendarías? Pues mira, mi favorito es Teófilo Gautier, El viaje por España, porque es irreverente con nosotros, divertido. Además no es tan prepotente como Richard Ford o George Borrow, que seguro que os habéis hablado de aquí, de la Biblia y de... No, para mí el mejor es Teófilo Gautier, y hay uno que la gente no conoce mucho y que es Edmundo de Amicis, que viene a España a cubrir un viaje de Amadeo de Saboya, al reinado de Amadeo de Saboya, de ese año y medio, hace crónicas y además escribe sobre viajes a España y hace una visita a la habitación china de porcelana de Aranjuez. Este señor, para la gente que no se acuerde, quiero recordaros que es el autor de Mi mono Amedio y yo. O sea, a todos nos salta una generación. Sí, pero yo no tenía localizado que el mundo de Amicis hubiera escrito sobre... Sí, he oído unas crónicas periodísticas estupendas de Amadeo de Saboya y los cuentos y de Aranjuez. Describió el palacio, que recomiendo a todo el mundo, la habitación de porcelana del Palacio de Aranjuez, que le dejó fascinado. Bueno, pues hoy Hans Christian Andersen y esa visita por España, que no fue breve, no sé, el otro día contamos, creo que fue Julio Verne, que fueron apenas unos pocos días. Sí. Él tuvo un conocimiento de nuestro país en profundidad, vino a confirmar los tópicos, vino a que le agasajaran, y eso fue lo que truncó un poco esa idea romántica que tenía Hans Christian Andersen, uno de los mayores escritores de cuentos de los últimos siglos, y que, bueno, tal fue el shock que dejó de escribir sobre nuestro país una vez salió de aquí. Pues nada, pues eso que nos hemos perdido. Ana Cañil, yo en cambio he ganado la oportunidad de verte y de que nos contaras, nos acompañaras en este paseo esta mañana aquí en la radio. Qué gustito verte, sastre. Lo mismo digo, un beso. Y fuera de los pasillos del Congreso, eso sobre todo. Adiós, Cañil. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Elena Rivera murió a qué edad? Muy mayor. Murió muy mayor, voy a decir muy mayor. muy mayor. Pues muy mayor. Bueno, ponemos una no, edad. No, este es muy tu mayor. obito, muy mayor. Venga. ¿Y de qué razón? Te voy a decir una, pero, o sea, primero porque así no porque me entero de nada. Que venías. Sí, no, pero mira, sí, durmiendo. Porque si no hay nada más que me gusta a mí en esta vida es comer y dormir. Ha muerto Elena Rivera, persona, conocida por su trayectoria como actriz. Empezó cantando antes incluso que actuando. La música, decía, era su talón de Aquiles, su debilidad. Su primer escenario fue el programa Menudas Estrellas, aunque su salto al gran público fue en televisión, en Cuéntame. Decía que sus referentes en la vida fueron sus padres y les agradeció hasta el último momento el esfuerzo que habían hecho porque, de niña, no perdiera el mundo de vista y la importancia de las cosas. Elena Rivera murió ya muy mayor mientras dormía. Pone en su epitafio: ¡qué necesidad! Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Pues estamos de acuerdo con Elena Rivera, que quieren que les diga morirse qué necesidad, pero como el trámite es inevitable, es mejor que vayamos dejando las cosas bien atadas para cuando llegue ese día. Y hoy, en nuestra necrovista de esta semana, vamos a ayudar a elaborar su obituario
a Pepe Villuela. ¡Oye, mira! Hola Pepe, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Tú ya sabes por qué están las cartas sobre la mesa, ya sabes a lo que has venido. He venido a morir. ¿Has venido? Bueno, a morir, a ver, a morir. A jugar. Has venido a jugar. Para que... Pues es una cosa bonita, para que cuando el día que esto ocurra, tú ya sabes lo que... Esta cosa de me voy a morir, no sé lo que van a decir de mí. Bueno, pues tú ya sabes lo que dirá la radio ese día porque lo vamos a hacer aquí tú y yo a pachas ahora mismo. Venga, vale. Antes de eso... Mientras aprovechemos el momento en que estás vivo, hemos de decir a los oyentes que pueden verte en el teatro en 2 obras distintas. La primera... La compañía de comedias, ñaques, gangarillas, bululús y farándulas que representamos se dispone a ofrecerles el alto nunca antes visto ni oído del Guitón Onofre Caballero. El pícaro perdido. Y la segunda obra con la que estás girando es El barbero de Picasso. Deja que te corte el pelo yo. No. Venga, hombre, que luego te dejo yo el cartel para que se entienda. Es que si llevas 2 cosas a la vez y de tanto trajín, es normal que con esto pensemos ya en el final. Sí, bueno, que ¿Cómo haya lo gente llevas? que se preocupe. ¿La gira? Sí. Estupendamente, me lo paso muy bien. Llevamos un verano de estos locos haciendo guitón precisamente por festivales. Hemos estado en Olmedo, en Niebla. Hemos visitado muchísimos sitios y ahora, bueno, pues ya llega la nueva temporada y la nueva gira con el barbero. Así que feliz. Bueno, el barbero de Picasso y Guitón Onofre, el pícaro perdido. Sí. Bueno. Ha llegado el momento. Echa la promo, vamos a lo que vamos. Lo primero, ¿tienes canción? ¿Has escogido canción? Porque sabes que luego nos gusta adornar el final de la necrovista con una canción. ¿Qué canción vas a pedir? Bueno, pues yo pediría la de Hola Don Pepito, Hola Don José. ¿De verdad? Sí. Payasos de la tele, risa. Bueno, claro, es un homenaje a los payasos. Infancia. Sí, yo creo que hay que morirse despidiéndose con la mayor de las alegrías, ¿no? Por haber tenido la fortuna de que te toque vivir, que no es fácil, no es nada fácil, porcentualmente lo tenemos muy complicado. Entonces, bueno, ya solamente el hecho de haber nacido es como para dar gracias a la vida. Esa sería otra canción, pero pongámosla. Hola Don Pepito, Hola Don José. Hola Don Pepito y Hola Don José. Bueno, pues la vamos buscando y así para el final del obituario ya la tenemos. Bueno, vamos a empezar. Ha muerto Pepe Villuela. ¿Qué pongo? ¿Cómo te defino? ¿Cómo me defines? Como un payaso, yo diría, ¿no? Como una persona que a la que le gusta reír y sobre todo hacer reír. Me encanta oír las carcajadas cuando surgen de alguna bobada que he dicho. La vida es una tontería y la vida es, creo que merece la pena reír mucho con ella y de ella. ¿No te has cansado nunca de esto de hacer reír o de el hecho de que, claro, seas un payaso, un cómico? La gente siempre está esperando como aquello de, bueno, hazme reír. Sí. Y... Es una presión, pero al mismo tiempo también es algo muy bonito cuando alguien te llega y te dice que se ha reído contigo. Y más cuando llegan y te dicen, mira, en verdad me ha pasado hace unos días. Estaba con mi padre, estaba enfermo, y cuando aparecía en televisión alguno de tus números nos mandaba a callar y decía, ahora toca reír. Eso es bonito, que la gente te asocie con el humor, con la risa, con momentos de alegría. A mí me parece de lo más bonito que uno puede aspirar, ¿no? En la vida. ¿Qué pongo de tu familia? ¿Era hijo de...? Hijo de José y de Antonia. Háblame de tus padres o de tus abuelos. Es que no empezaría y no sabría cuándo terminar. He tenido una familia siempre llena de cariño. He tenido una familia que me ha dejado libertad absoluta para elegir mi camino. Entonces yo soy responsable de todo lo que ha pasado, quiero decir, de lo bueno y de lo malo, pero ellos son los grandes hacedores, ¿no? En todo el sentido de la palabra, desde el momento en el que me engendraron hasta el momento en el que ya soltaron amarras y me dejaron volar y hacer con mi vida, incluso ahora que ya no están. Yo diría que son las personas que me ayudan a seguir adelante con mucha alegría. ¿Tus padres han sido tus referentes para ti? Creo que sí, creo que sobre todo mis padres, mis abuelos también, pero sobre todo mis padres. Y cuando dices en casa, ¿hay un momento en el que dices en casa, en algún momento, a alguna edad, quiero dedicarme a la interpretación o quiero ser payaso o quiero ser... ¿Cómo es eso y cómo lo dices y qué te dicen?
realmente no se formuló verbalmente, se formuló a base de acciones, ¿no? Yo hacía teatro desde pequeño y mis padres veían que aquello era algo que cada vez me gustaba más y a lo que podría quizá dedicarme, pero creo que se contemplaba como una especie de afición, como un hobby, como algo que me hacía sentir bien, y entonces pues no había un problema de pensar algún día vas a pasar hambre por esto. Hay un momento en el que doy el salto de un trabajo que tenía que me daba de comer. ¿Qué trabajo fue? Esto. Yo trabajaba como administrativo en un ayuntamiento, concretamente en el ayuntamiento de Alcobendas, y hay un momento en el que doy el salto, y en ese momento sí, se produce un vértigo, sobre todo mi padre es el que dice, hijo mío, ten cuidado, porque tienes un hijo al que alimentar, y esto del teatro a lo mejor no es lo más... Porque tú más renuncias fiable. a ese trabajo sí, en bueno, Alcobendas. Pido una excedencia, tampoco me la juego tanto. Bueno, sí. ¿Y cuál fue ese primer trabajo en el que dices, aquí es donde yo estoy dando el salto al vacío? Bueno, eso fue con la televisión, pero esto que es que, bueno, pues ya ofrecía unos rendimientos económicos. Sí, bueno, pero que no permitían. sabías para cuánto tiempo podía durar. No sabía. Eso era el temor de mi padre, pero bueno, es que había que intentarlo, ¿no? La vida es breve, solamente se vive una vida, hay que apostar por ¿Y qué era? ¿Qué era en la tele? Pues era un programa llamado ¿Pero esto qué es? Y ahí es donde pues salí con los números que ya llevaba haciendo unos años en teatro, aquel número de la silla, de la escalera, la guitarra, ese payaso, ¿no? Con el que comencé a abrirme camino dentro del mundo de la interpretación, y ese fue el impulso definitivo, ¿no? Es decir, aquí me agarro como Tarzán a la liana y me lanzo hasta el siguiente árbol a ver qué pasa. Cuando es el número de la escalera y estos primeros papeles que te dan el éxito, ¿tú ya sabes el tipo de humor que querrás hacer o lo vas descubriendo sobre la marcha? Muy buena pregunta. Pues lo estoy Muchas descubriendo. Lo estoy descubriendo todavía. Es que no, eso no me lo creo, Pepe. Sí, de verdad. Creo que quizá me estimula tanto seguir haciendo el payaso porque cada día encuentro cosas nuevas y misterios dentro de las posibilidades de hacer reír. Uno a veces no sabe por qué un chiste funciona y muchas veces no sabes por qué no funciona tampoco. Entonces, el reto de volver a intentarlo, de volver a probarlo, de sentir que el público es siempre distinto. Por eso el directo es tan interesante, porque es siempre diferente. Cuando tú grabas una cosa que permanece ahí, pero cuando la tienes viva entre las manos y cada noche la puedes volver a jugar y volver a dar la vuelta, es fascinante, es el vértigo, ¿no? Pero tú no sabes lo que va a funcionar después de tantos años de trayectoria. Hay una probabilidad alta de que funcione lo que crees que va a funcionar, pero cuando pruebas cosas nuevas yo creo que vas completamente desnudo, no sabes si aquello que se te ha ocurrido o que has probado en la intimidad de un ensayo luego con el público va a funcionar. Oye, ¿estudiaste filosofía? Sí, estudié filosofía. Que me perdonen los filósofos, pero sí, me cuento entre los licenciados en filosofía. Pero nada, o sea, ¿por qué filosofía? Pues porque me gustaban los profesores y profesoras que me habían enseñado. Qué importante. Sí, yo creo que los maestros tienen una presencialidad importante. Más allá de lo que puedan contar, es cómo lo cuentan y cómo te acogen. Y yo creo que entre los profesores que yo tuve, que tuve algunos muy buenos, los mejores siempre fueron los que nos alimentaban de crítica, de autocrítica, de crítica, de capacidad para pensar por nosotros mismos y que nos invitaban a exponernos y a hablar de lo que pensábamos. Tenía yo muy buenas experiencias con los filósofos que habitaron las aulas. ¿Recuerdas algún profesor en particular? Pues estaba Pepe Segovia, por ejemplo, que yo no sé si vivirá, probablemente sí, ¿no? O a lo mejor hoy escucha mi necrológica. O quizá ni siquiera sepa que soy yo. Porque yo, claro, en BUP, en bachiller, pues claro, yo no era conocido. Entonces no sé si él se acordará de aquel alumno que tuvo en bachiller y al cual, bueno, pues condujo hacia la filosofía. Hemos dicho que el primer programa, aquel en el que das el salto de renuncio a mi trabajo, no sé si era aburrido lo de Alcobendas o... Bueno, no era tan divertido como subirse a un escenario. Renuncias a este trabajo menos divertido, sí. Y vas al programa ¿Pero esto qué es? ¿Se llamaba? ¿Pero esto qué es? Vale, y aquí ya vemos en los primeros gags, los primeros sketches que no solo te lanzan a una popularidad, sí, sino que te permiten asociarte a un tipo de humor. Uh-huh. Humor muy relacionado, por cierto, con los objetos. Sí. Que si escaleras, que si sillas plegables, que si la guitarra, que si las mesas. Sí. ¿Por qué esta relación? ¿Por qué dices, yo necesito, en vez de salir yo desnudo sin nada, yo necesito un poco de instrumental? Pues yo tampoco lo he analizado mucho, pero yo creo que tiene que ver con la sensación que tengo de juego. El escenario es un lugar para jugar
Y cuando eres niño juegas con todo. Juegas con un dedal, juegas con un carrete de hilo, juegas con una caja de cartón. Los objetos se animan en tus manos y hacen que viajes, ¿no? Y en el teatro el viaje es imprescindible. Y si no viajas, si te quedas sentado en la butaca como espectador y no viajas hacia ningún sitio, pues creo que has hecho una mala inversión pagando la entrada. Y se puede viajar a cualquier sitio con objetos. Y llega un momento en el que los objetos dejan de estar inanimados para convertirse entre tus manos en compañeros de escena. Eso me resultaba muy atractivo. Y todavía, ya digo, que sigo disfrutando muchísimo de conversar con la silla y de preguntarle por qué no se cierra y de preguntarle por qué me ha hecho daño y por qué no deja que yo la domine como a mí me gustaría. Los objetos en escena se vuelven mágicos, como cualquier historia que uno cuenta. No has perdido ni un ápice de la pasión cuando te subes a un escenario, ¿no? No, creo que ha ido creciendo. Y ahora mismo, cuando ya estoy cerca de esa edad de la jubilación, ¿no? En la que uno dice, bueno, ya quiero plegar. A veces estoy cansado de los kilómetros y demás, pero de salir a escena no me canso. Y creo, por lo tanto, que es difícil que me acabe jubilando, por lo menos definitivamente y del todo, porque me divierto muchísimo en escena. Entonces, bueno, pues mientras obtenga ese placer, ¿por qué voy a renunciar a él? ¿Qué pongo de la razón de la muerte? La razón de la muerte, o sea, murió. ¿Dónde? Pues mira, es que sería muy desagradable para los que estuvieran presentes, pero a lo mejor no. Pues que sea en un escenario. Sería murió en escena. No sé quién vino el otro día, Tony Acosta, que también me dijo que prefería morir. Ella quería morir en el escenario en brazos de Pepón Nieto. Entonces, ¿tú quieres morir solo en escena o quieres que haya alguien? Bueno, que estuviera presente a lo mejor mi familia entre el público, pero sí, que vean el momento. ¿Por qué no? Y poder decirles hasta ahora. Y quizá pues enredado en una silla, ¿no? Sí, porque en la silla, ya comentaba hace un momento, ¿no? Cómo se ha ido animando en todo el sentido de la palabra, ¿no? Para mí tiene alma, entonces abrazada a una silla y de la cual incluso pues no me pudieran sacar, ya enredado. Por tanto fue enterrado o incinerado. Pues me da igual, la verdad, una vez que ya no estoy, ¿qué más me da? Lo que decidan los demás, pero pues, por resolverles el plato, pues yo diría que quemado estaría bien. Vale, pues incinerado. Pero sí. Que he puesto aquí incinerado o enterrado, voy a quitarlo. Incinerado con ella y en las circunstancias hemos dicho desvanecimiento, es decir... Desvanecimiento por risa. Oh. Porque me da un ataque de risa, imagínate, ¿no? Y bueno, es que sería muy bonito. Siempre tenemos como miedo a hablar de la muerte, ¿no? Cuando se habla de ella, ay, no, pero no menciones esto, no hables de eso. Yo creo que hay que hablar de ella, hay que acostumbrarse porque se vive muchísimo más animado pensando que esto es limitado y que queda poco. ¿Las cenizas serán esparcidas por algún lugar? Bueno, ya eso sí que de verdad que lo dejaría a criterio de aquellos que se quedaran, vale. Que decidan ellos. Yo una vez que me voy creo que tengo derecho al olvido y a no ser recordado nada más que por aquellos que de verdad me quieran acordarse en un momento determinado. Hay una cosa que me preocupa mucho y es esto de la obligación de dejar un testimonio de ser recordado permanentemente. Este deseo de inmortalidad a mí me parece bastante insano. Yo creo que es mucho más bonito pensar que te desvaneces y que ya se acaba y que ya, bueno, pues no hay más, no hay por qué seguir siendo pesado después de la muerte. Esto de la inmortalidad digital que te prometen, me parece, aparte de un timo, me parece peligroso. ¿Tú renuncias a tu puesto en la gloria? No sé qué es la gloria, pero una vez muerto yo renuncio a todo, ya no quiero, incluso si quedan restos por ahí digitales, no tengo redes sociales, pero si queda algún resto me gustaría dejar por escrito que se borren todas. ¿De verdad? Sí, que se respete mi derecho a ser olvidado, a irme y ya está. Estuve y irme disolviendo pues en la memoria de aquellos que me recuerden y en futuras generaciones pues no sé lo que quede. ¿Que no te recuerden de ninguna manera? ¿Para qué? Si ya he pasado mi turno de juego y no, la verdad es que no. ¿Tú reivindicas ese derecho a ser olvidado? Sí. De todas partes, de las redes sociales. Sí, de redes sociales sobre todo. En la memoria de mis seres queridos. Hasta que se mueran. Hasta que se vayan desapareciendo y que verbalmente, pues la tradición oral, ¿no? Que mi nieta pues le pueda decir, mira, pues tu abuelo era esto. Pero bueno, quizá sea difícil porque al haber hecho películas y haber participado en un mundo tan digitalizado es difícil que te desaparezcas. ¿No quieres haber dicho una última frase?
Te iba a preguntar por el epitafio y demás, o por, sí, bueno, por el una epitafio... frase en la esquela, pero sí, claro, si reivindicas este derecho al olvido, quizá sí, es... bueno, pero a lo mejor una frase que resuma alguna cosa, pues no sé, a mí me gustaría que pues, o bien en la urna o bien en la tumba pusiera algo así como estoy hecho polvo. Y ya está. Yo creo que esto ya lo voy teniendo. Lo vas teniendo. De hecho, te voy a decir que así viéndola ahora, me parece que es una de las más largas que hemos hecho. Dios mío, qué No pesado. sé si voy a tener aliento para contar tu último aliento. Porque esto me ha quedado muy largo. Muy largo, bueno, pues entonces... Bueno, luego vamos recortando frases, sí. Bueno, vale, me voy a ir a este micro que es el de la radio. Vale. Esto es muy bonito porque esto es la radio dentro de la radio. Sí, ¿vale? sí. Y entonces vamos a hacer juntos el experimento de ver. Yo lo voy a ir leyendo y tú me vas a ir diciendo. ¿Yo? Sí, bueno. ¿Aunque esté muerto? No, tú, es verdad, tú ahora tienes que hacerte el muerto. Me hago el muerto. Tú ahora tienes que hacerte el muerto sin ningún objeto. Es verdad que estás sobre una silla y delante un micrófono. No sé qué cosas podrías hacer con todo esto. En el teatro a veces estás muerto y estás oyendo lo que dicen, ¿eh? Efectivamente, eso es. Sí. Y tú ahí sin moverte. Pues ahora como en el teatro. Venga, vale. Vale, me voy a la radio. Muerto estoy. Esto es ficción, ¿eh? Ha muerto Pepe Villuela, payaso. Le gustaba reír y hacer reír. La vida es una tontería, decía. Por eso pensaba que lo mejor era hacer reír, lo más bonito a lo que se podía aspirar. Hijo de José y de Antonia, tuvo la suerte de tener una familia que le dejó libertad absoluta para elegir su camino. Sus padres fueron sus referentes, también sus abuelos. Desde pequeño se dedicó al teatro, aunque parecía al principio que fuera a ser una afición. Él fue administrativo en Alcobendas, trabajo menos divertido. Y en ese momento dio el salto, ya con un hijo. Aquel trabajo fue en la televisión, el programa se llamaba ¿Pero esto qué es? Ahí fue donde desarrolló los papeles que le dieron éxito, como el de La Escalera. Decía que todavía en la madurez iba descubriendo qué tipo de humor quería hacer él. Por eso le gustaba tanto el directo, porque aseguraba que nunca sabía del todo lo que iba a funcionar. Estudió filosofía por cómo le habían cautivado los profesores de esa materia. Recordó a algunos de ellos como Pepe Segovia. Pepe Villuela subía al escenario como quien subía a jugar, igual que los niños. Por eso se hacía acompañar de una escalera, de una silla, de una mesa, porque los objetos permitían viajar, que era, a su juicio, lo imprescindible en este oficio del teatro. Decía que se podía viajar solo con cosas inanimadas a las que él daba vida y a las que trataba incluso como compañeras. Era capaz de preguntarle cosas a las sillas y hasta de que le respondieran. Pepe Villuela murió en escena con su familia entre la platea. Murió enredado en una silla, de hecho. Fue incinerado con ella. No se ha podido saber cómo se hizo eso. El parte médico puso desvanecimiento por risa. Las cenizas serán esparcidas en un lugar indeterminado. Le preocupaba la obligación de dejar un testimonio y, en realidad, era muy crítico con el deseo de ser recordado. Renunciaba a su lugar en la memoria y reivindicó que se borrasen sus recuerdos digitales. Reivindicó, por eso, su derecho a ser olvidado. Sobre todo de las redes sociales. Como última frase, Pepe Villuela dejó: estoy hecho polvo. Si se encontraban en una esquina, me ha encantado. o se encontraban con esta en música el final. ¿Has visto? Todavía. Siempre se oía con voz muy fina Muchas gracias. el saludito de don José. Me muero saludando, ¿eh? Te mueres saludando. Hola, ¿qué tal? Está muy bien la frase del estoy hecho polvo y me ha llamado mucho la atención esta reivindicación del derecho al olvido, especialmente de las redes sociales, ¿no? Sí, por favor. Es que nos engañan constantemente. Tenemos aquí lo llevo ahora, no se queda en la mochila, pero llevamos constantemente este objeto que nos fiscaliza, que nos ordena, que nos extrae de nosotros constantemente información y que encima nos promete cosas que no puede cumplir, como esa inmortalidad. Dice, ahí ya sabes, ¿no?, que hay aplicaciones en las que puedes dejar pues, tus historias, contarte a ti mismo, dejar mensajes, pero ¿para qué? Si ya, bueno, pues el que no ha tenido... Que la vida era esto. La vida era esto y se acabó. Y ya está. Y además no me vas a hacer inmortal. No puedes, nadie puede hacerme inmortal. Y además reivindico mi derecho a desaparecer absolutamente. Pepe Villuela, ha sido un gusto compartir este ratito de radio contigo. Lo mismo digo, me lo he pasado muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser
Podcast. Liabana, hola. ¿Qué tal, Sastre? Muy buenas. Bienvenido, Rafa Panadeo. Bien hallado, Sastre. Muchas gracias. Lo mismo digo y mejorando lo presente. A las 2, Javi. Pues los últimos datos del satélite Copernicus muestran que el ritmo de crecimiento de los fuegos está empezando a bajar. Esto sí, en comparación con estos días. Son ya en total 388.000 las hectáreas calcinadas este año, pero son unas 6.000 más que el último dato, por lo que ese ritmo se va reduciendo. Y de hecho, en zonas como Galicia, aunque sigue el nivel 2 de emergencia, la Xunta ha asegurado que durante la madrugada no han ardido más hectáreas. O en Castilla y León, la humedad está ayudando a que los vecinos estén volviendo poco a poco a sus casas. En cualquier caso, en Extremadura, sobre todo, se sigue muy alerta por el viento que está complicando otra vez el fuego de Jarilla. También estamos pendientes de las explicaciones que pueda dar la Xunta sobre esta información que acabamos de contar, que Galicia retiró a varios efectivos de bomberos mientras que le seguía pidiendo más medios al gobierno. Y al margen de estos, Astrid, un día más pendientes de las guerras en Ucrania y en Gaza. Sobre esta última, el ministro de Defensa de Israel ha ordenado el alistamiento de 60.000 reservistas para iniciar en septiembre la invasión de la ciudad de Gaza. Esto de momento, porque la idea final es que sean unos 130.000. ¿Y luego, Rafa? Pues hoy viene a la ventana Juan Luis Arzuaga, paleontólogo y antropólogo que dirige las excavaciones de Atapuerca, pero viene a hablar de música. ¿Qué relación tendrían nuestros antepasados, los neandertales, con la música? ¿O cómo ha influido la música en el desarrollo del cerebro y de las habilidades humanas a lo largo de la historia? De todo esto vamos a hablar con él con la música otra parte, la sección que hacemos los miércoles con Diego Galaz de Fetén Fetén. Antes a nuestra sección de 30x30, ya sabes, esa sección en la que no te dejamos participar, Sastre, en la que pedimos a los más jóvenes del equipo que nos presenten a personajes de su edad, que quizá estén haciendo cosas interesantes en cualquier ámbito y nosotros no nos estemos enterando. Yo tengo gente de mi edad que hace cosas interesantes. De tu edad también. Bueno, pues hoy charlamos con Seila Hernández, autora de Soy joven pero no gilipollas y responsable del medio digital, es decir, Diario. Y bueno, tenemos también cine, vamos a repasar con Carlos Marañón los estrenos de la semana. Y luego con Santi Albero y Miguel Anómalo pensaremos también en un final alternativo para Nosferatu, el clásico del cine mudo en blanco y negro. Esto lo haremos en la sección de las escenas postcréditos que hacemos los miércoles también. Pues hay un menú muy interesante. Pues claro que sí. Pues luego se escucha a los dos. Eso espero. Pues hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy. Bueno, ¿qué tal el día, chicos? Pues súper bien. Fantástico. Yo estoy un poco cansado. Tengo sueño. Anda. Pues porque llegué tarde ayer a casa porque estuve en el Bernabéu viendo perder a mi equipo. Fuiste a ver a Osasuna. Sí. Bueno, he de decirte que parece que el partido del Madrid tampoco fue muy lucido, ¿no? Que marcó no, pero el penalti. Pero el de Osasuna de hecho fue peor porque perdimos. Sí. Bueno, no, oye, puedes hacer un muy buen partido, mejor que tu rival y perder. No es el caso del partido de Osasuna de ayer, pero bueno, eso es otro tema. El tema es que, bueno, te digo que vi el partido porque me dijeron que era Real Madrid-Osasuna, pero estaba en penúltima fila que desde el Bernabéu ahí arriba casi ni... ¿No viste mucho? No se ve mucho, pero bueno. Bueno, pero ¿y el ambiente qué? Un estadio muy bonito, nunca había estado, una experiencia nueva. ¿Fue tu primera vez en el Bernabéu? Mi primera vez en el Bernabéu. O sea, tú no conoces el Bernabéu ni el antiguo. anterior, nada, ni en ninguno. Entonces, pues... ¿Y qué tal tu fuerte. primer Bernabéu? Bien, que es una unidad de medida en este sí, país. Sí. 7 Bernabéus. 14 Bernabéus. Claro. ¿Qué tal Pues el 1? El 1, bien, bueno. ¿Te diste cuenta de la magnitud? Cada vez que se dice, estos son 3 Bernabéus, y digo, ostras, pues esto es mucha cosa. Yo creo que tendrían que empezar a decir, ¿es el Bernabéu de alto o de largo? ¿Sabes? La medida de Bernabéu, ¿cuántos Bernabéus son de alto? De bueno, eso, tal. Muy bien. Y lo que veníamos a comentar básicamente de esto es que me di cuenta de que a partir del minuto 75 más o menos, aquello se empezó a vaciar. Y la grada de enfrente acabó el partido prácticamente vacía. Y digo, la gente, ¿por qué va a los sitios y se va? O sea, ¿ha pagado una entrada por ir a un sitio? Pero porque el Bernabéu es una unidad de medida física y de medida del tiempo. Sabes que los minutos en el Bernabéu son moltolongos. Sí, a la gente se le hizo moltolongo pues ahí en el partido y bueno, pues ya está. Yo creo que vieron un gol de Mbappé y dijeron, venga, para casa circulando y eso. Y nada, hoy hemos Entonces, ¿el tema cuál es hoy? Hablar de la gente como Tere, por ejemplo, que se va antes de los sitios. A ver, yo que también viví mi primer Bernabéu el año pasado viendo a Karol G, que fue un conciertazo con todo el Bernabéu lleno, con esas pulseras de colores, esa música
a mí me encantó. Entonces, a los vecinos también. Sí. A los vecinos seguro que también, pues estuvo muy bien. Y nada, yo he dicho que no fue el caso de Karol G, porque Karol G es que me encanta, pero en el resto de cosas fui a ver un partido de fútbol al Metropolitano y yo es que creo que ya en el último ratito, si ves que eso no arranca mucho, no termina también de empastar. Porque vas pensando en las colas, en sacar el coche. Claro, justo. Pero esto en el tapón del metro, si vas, todo. Vas, o sea, quiero decir, a mí me tocó ir una vez a un concierto en Músicas en la Naturaleza, en Gredos, y recuerdo con la gente con la que iba que querían irse antes de que acabara el concierto. Digo, pero ¿y el confeti, las luces finales y la última canción? Es que soy un poco agonías. Yo también yo también. Pero no se puede vivir siempre en el momento siguiente. Pero además, a mí me está recordando a la gente que se levanta en el avión antes de que se haya terminado de aterrizar, que te dicen, no te levantes, y la gente ya con las maletas. Yo en el avión no, porque además la pandemia en eso sí que hizo mucho bien cuando íbamos de 5 en 5. Pero en el tren... Vamos, en el tren el primero está en la puerta. Cuando pasamos seña yo ya estoy... Es que eso no puede ser. Sí, sí puede ser, porque son muchos años y ya yo necesito bajarme de ese tren. Sí. Ya, pero como no te lances... No. Y lo malo que tiene el baloncesto, que a mí me gusta tanto, es que no me puedo, muchas veces, la gran mayoría de los partidos no me puedo levantar antes, porque ahí sí que estás hasta el último instante. Claro. Pero a mí no me gusta levantarme ni en los títulos de crédito del cine. A ver, se ve entre Pau y Massa. No, porque yo pienso... Vamos a ver, el cámara segundo, o quien ha hecho peluquería, o quien ha hecho... Agradecimientos al ayuntamiento de... Ahí está el ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. O sea, ¿Pero qué haces? ¿Vas leyendo uno a uno? De verdad que yo intento, porque digo... El esfuerzo de... Hay una persona que ha leído los títulos de crédito. Ay, hay una madre orgullosa de que su hijo esté ahí. ¿Me estás diciendo de verdad? De hecho, yo también me quedo yo pondría los títulos de crédito al principio para que la gente se los tenga que tragar por obligación. Pero no te da tiempo de ver todos los nombres. Bueno, pero tú vas viendo ahí Pepe Pérez. Pues Pepe Pérez ya lo han leído y Pepe Pérez ha pasado, aunque haya sido durante medio segundo o un segundo, por tu cabeza. Pero mira, eso es otro tema. Es un trabajo que han hecho y que tiene tanto sí, no digo que no, pero y luego están pero las quedarte películas... hasta el final. Sí, y cuando se encienden las luces. Que hay películas que tienen una escena la postcréditos. No, claro, una escena postcréditos que no siempre te avisan y te la pierdes. Es que es una toma falsa. Yo entiendo, ¿sabes? Porque a mí me pasa también, ya no solamente en el cine, sino también en el fútbol, en otras cosas, cuando tú vas y te quedas casi el último. A mí me gusta quedarme siempre casi el último. Y ahora yo no sé, por ejemplo, entiendo la gente que se tiene que venir a las vacaciones este fin de semana, por ejemplo. Claro, ¿qué haces ahí? ¿Te vienes un día o 2 días antes de tus vacaciones o apuras al máximo y llegas casi de empalmada a trabajar el Es que lunes? depende, porque si te toca operación retorno a la vuelta, pues a lo mejor tienes que irlo escalonando y vienes antes. Si tu regreso es un día sin más de labor, pues... O incluso voy más allá. El día de regreso... Si te tienes que ir de tu alojamiento, por ejemplo, a las 12 del mediodía, ¿qué haces? ¿Te vas a las 9 de la mañana al coche directamente y tiramillas? ¿O apuras hasta la tarde y aprovechas? Depende de la fiesta que te hayas pegado la noche de antes. Muy bien Pero dicho. yo creo que eso ¿Y es si el diferente. hotel tiene piscina? Es diferente. Hacer el check-out, eso no tiene que ver con un espectáculo para el que tú... Es verdad que tú has pagado también al hotel para estar hasta las 12. Pero no es lo mismo. En mi caso exijo cuando el check-out, por favor, una lista de todos y cada uno de los trabajadores de este hotel, y hasta que no acabo de leerla, no me voy de ese Qué hotel. malo eres. Sé que fui un gran cabrón, que nunca me atreví, que quise seducir a todo el mundo. Mis mensajes en la red de puro seductor para llenar aquel vacío oscuro. Pero escúchame bien, sé que me equivoqué. Yo no soy solo el culpable y creo que ya venía algo sin resolver, sin resolver. ¿Dónde están nuestros besos? Verte pintar desde lejos con tanta verdad flaca, te echo de menos. Aquí está muy bien para terminar Carpe Diem de Dani Martín. Fenomenal. Claro, cuando os he dicho esta madrugada, Rafa me ha dicho, ay, no sé. No, que le ha gustado mucho. Chicos, hasta mañana. Hasta mañana. Os espero a la misma hora y en el mismo sitio. Porque, a ver, por supuesto. Yo vendré más tarde, igual me voy un poco antes. Vale.
¿Estarán los oyentes que se están yendo o se han ido ya hace 10 minutos? Espero ¿Cuándo que hemos no. empezado nosotros? ¿Sabes por qué no? Porque ahora están esperando que empiecen todos los compañeros de nuestras emisoras para seguir con su Hoy por Hoy. Muy bien, que esperen ahí. Pues hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Tu foto comiéndote el mundo. Nosotros de momento cerramos aquí esta edición de Hoy por Hoy, que ha tenido a Ángel Cabrera en la técnica y a Rafa Yuste en la realización. Saben que si no hay novedad, volvemos a encontrarnos mañana a partir de las 6 de la mañana. Entre tanto, la radio sigue. Que tengan una feliz jornada. Adiós. Pintar desde lejos con tanta verdad. Flaca, te echo de menos y me estoy fundiendo. ¿Dónde está nuestra forma de ser y hablar las canciones de The New Abnormal que te cantaba entre sueños todas las mañanas? Hoy por Hoy. José Luis Sastre. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.